Tú has conquistado nuestro corazón, Padre Santo. Nos conquistaste, amado Jesús. Nos atrajiste hacia ti, amado Dios. Con amor eterno nos has amado, Jesús. Desde la eternidad hasta la eternidad, Jesús. Tu amor, Jesús, tu amor permanecerá y llenará, Señor Jesús, nuestras vidas y esta casa. Solo tu amor, Jesús, nos atrae a ti. Solo tu amor nos atrae, Jesús, a ti. Jesús, un espíritu queremos ser contigo. Un espíritu, Señor, queremos ser contigo en este tiempo. Que tu Espíritu Santo llene y gobierne, Señor, este lugar, Jesús. Llene y gobierne esta casa, Jesús, y los corazones que están, Señor Jesús, en este lugar, en este tiempo y en este momento, Padre Santo. Inúndanos, Señor, de tu amor, Jesús. Atráenos, Señor Jesús. Enamóranos, Padre Santo, más de ti, Jesús. Tú fuiste el verbo
Hola hermanos, buenas noches. Me presento nuevo, soy Aarón, tengo 16 años, soy un pequeño como dijo el Jesús. Realmente sí, nací en el Evangelio como lo normal, po. Típico niño cristiano por así decirlo, nada fue lo normal, toda mi vida yendo a la iglesia, quizás portándome regularmente bien, haciendo lo normal, hasta que yo creo que en un punto como que, ya lo voy a decir así, intenté portarme mal, pero no me resultó y salió todo lo contrario. Terminé como encontrando realmente a Dios como en algo distinto. Quizás tenía al Dios de iglesia, al Dios como de ahí, pero puedo encontrarlo como algo cercano, como algo que puedo vivir y que puedo disfrutar todos los días. Y realmente que esté acá compartiendo para mí es un privilegio, un gusto, porque sé que Dios puede hablar a través de mí y que ustedes puedan recibir mucho de Dios también. Y no es porque soy yo, es porque es Dios, po, es el Dios que tenemos. Y voy a hablar algo muy particular hoy día, algo que están hablando ustedes, creo, que es la palabra. Pero voy a hablar no como la palabra como Biblia, que sí es como dentro del rango, pero voy a hablar de la palabra, como palabra. Una palabra como palabra, ¿cierto? Como lo normal. Bueno, en Génesis 1.1, bueno, yo creo, Jesús siempre dice lo mismo y yo creo que es lo normal. Como antes de todo tenemos que ir al principio. Y el principio es Génesis, por lo que sabemos, ¿cierto? Hasta lo que podemos conocer y por lo que Dios dejó así. Entonces, en el principio, bueno, en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? La tierra estaba desordenada, vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, primero Dios crea, no sabemos cómo, ¿cierto? No sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, solo crea. Después Dios se mueve, que es algo que sabemos que hace siempre, como en todo lugar. Dios no para de moverse, en ningún momento. Dios siempre está en constante flujo. Aparte, Dios es omnipresente, entonces no hay necesidad tampoco de que se mueva, pero es como una manera de explicarlo. Y después Dios, por así decirlo, yo lo puse, reforma la tierra, porque la tierra está desordenada y vacía. Yo tengo una pequeña teoría, Dios no crea cosas desordenadas ni vacías, ¿cierto? ¿Vacía de qué? Tampoco sabemos. Porque ya estaba la tierra, pero ¿vacía de qué? Uno puede estar vacío de... Quizás tengo hambre y estoy vacío por dentro. Quizás estoy triste y tengo un vacío de alegría. Vacío. No sabemos de qué está vacío, pero está vacía. Y Dios lo que hace es hablando, diciendo, volviendo como a traer orden. Y eso es lo lindo. Pero ¿por qué es hablando y no con sus propias manos como lo hizo después? Bueno, quizás hay un punto diferente y eso es lo que quiero tocar hoy día. Porque lo primero es, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios. Es como cuando vamos a Juan en el Evangelio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y no me acuerdo cuántas cosas dice el verbo, pero es como el verbo. El verbo, bueno, aparte dice, en el original es el logos, pero sabemos que cuando hablamos de verbo es como una palabra, una acción, ¿cierto? Y al final eso es el decir. Pero antes que todo esto, yo quiero ir como a lo normal. Quiero que alguien, bueno, si es que se puede, alguien me pueda decir qué es el lenguaje como tal. Lo que utilizamos para comunicarnos. Ya, sí. Esa es la definición normal que le podemos dar. Pero en cuanto a definiciones de diccionario y cosas por el estilo, tenemos: el lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar sentimientos y pensamientos por medio de la palabra. Es un recurso que hace posible la comunicación por medio, valga la redundancia, de otros recursos. Y esto es la palabra. Bueno, eso es comunicación, lenguaje, son como términos bastante parecidos, ¿cierto? Pero lo que me llamó la atención es lenguaje es capacidad propia del ser humano, ¿cierto? Y sabemos que hay una diferencia entre el ser humano y los animales. Aunque hay muchos parecidos, otros dicen que venimos del mono, otros que somos producto de algunos accidentes, bueno, la evolución y todo un cuento. Pero nosotros venimos de lo que es Dios y somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Y acá es lo que quiero tocar, pero bueno, volvamos a lo mismo que está diciendo, no, soy muy disperso, perdón por eso. La hermenéutica, o por así decirlo, filosofía argumentativa. Bueno, me lo pasaron este año en clase, no es que yo sea un sabelo todo y venga a decir todo, es porque me lo pasaron en clase y lo sé. Nos dice que el lenguaje tiene la capacidad de crear y destruir mundos, ¿ya? Sin necesidad de lo que es guía de Espíritu Santo. En cuanto a nosotros como personas, nosotros tenemos la capacidad de crear y destruir mundos, metafóricamente. Porque el lenguaje es una de las vías más directas de marcar a una persona por el resto de su vida. Cuando hablamos de destruir y crear mundos, es como poder cambiar a las personas, ¿cierto? ¿Y por qué digo sin la necesidad de la guía del Espíritu Santo? Porque hay personas que realmente, bueno, fuera de lo que es la vida con Dios, también tienen la capacidad para marcar, como lo fue Hitler, como lo fueron distintos líderes, o como lo es un papá para un pequeño todos los días, ¿cierto?
Como por decirle quizás que es inútil a un pequeño, después su vida va a crecer pensando eso. Como por decirle algo feo o por algo muy bueno, quizás va a marcar toda su vida. Hay pequeños que crecen toda su vida pensando en algo que les dijo su papá, un sueño, algo, y lo persiguen hasta que lo consiguen, ¿cierto? Es porque el lenguaje tiene esa capacidad de que nosotros podamos atesorar algo de una manera única. Y bueno, me gustaría ir a Santiago 3, del 5 al 7. Santiago es un muy buen libro y toma el tema de la lengua como tal. En realidad, la lengua es por así decirlo, el precursor como de lo que es el lenguaje en cuanto a lo natural, ¿cierto? Y me gusta cómo lo dice Santiago porque es como, de lo pequeño que se ve, es uno de los más como poderosos que hay. 3 del 5 al 7, ¿cierto? Sí. Y dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Bueno, es como lo mismo que dije, ¿cierto? Nuestra capacidad para poder hablar, para poder decir, para poder marcar a una persona a través del lenguaje, a través de poder decirle algo. Y por eso es importante el poder ser guiados por Dios en esto. El poder no hablar cualquier cosa que se nos venga a la mente, no ser impulsivos, como muchas veces yo también lo soy, como muchas veces algunas personas lo son, pero al final no somos quien para jugar tampoco, ¿cierto? Entonces, me gustaría volver a Génesis, porque ya, conocemos la capacidad que tiene el lenguaje, la fuerza que tiene, y al final, bueno, primera advertencia, para mí yo creo, algo que me ha hablado mucho Dios es como el cómo yo respondo en mi casa. Bueno, yo tengo una mamá y una hermana bastante complicadas y yo también lo soy, tengo que admitirlo. Y Dios me ha hablado mucho como el de cómo estoy viendo yo a mi familia y cómo reacciono yo ante mi familia. Y en eso vale también saber quedarse callado, ¿cierto? Y al final el saber quedarse callado es algo muy cristiano. Al final me acuerdo en Isaías 53, cuando se nombra a Jesús, porque angustiado él y afligido no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y al final es como, nos refleja la esencia de lo que es Cristo, ¿cierto? Porque no abrió su boca. No, siendo Jesús el que tenía todo el poder, toda la capacidad, ¿cierto?, para hacer todo lo que él quería, no abrió su boca. Porque él sabía lo que iba, y reflejó la humildad que tenía, la capacidad de entrega, y que al final, bueno, sí en un punto habló, pero al final cuando consumado es y cuando todo. Pero nunca para reclamar ni para decir nada, ¿cierto? Y al final, bueno, es como lo que refleja el lenguaje como tal. En Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y acá me gusta porque cómo se relaciona el lenguaje con Dios, ¿cierto? ¿Por qué es tan poderoso el lenguaje? Al final es como, Dios es todopoderoso, ¿por qué es tan poderoso el lenguaje? ¿Por qué tiene esta capacidad? Siempre tenemos que hacer preguntas sobre todo, o sea, no dudando de todo, pero la gracia es como cuestionar algunas cosas y preguntarle a la Biblia por qué. Y en esto, ¿por qué el lenguaje es tan poderoso? ¿Por qué nosotros tenemos esta capacidad, siendo que es una herramienta tan peligrosa? ¿Cierto? Y lo primero es, entonces dijo Dios, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y me gusta porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Cierto? ¿Y qué nos habla eso? Que hay más de un sujeto. Y donde hay más de un sujeto, y cuando está hablando con ellos, tiene que haber comunicación como tal. Entonces, ¿a qué me refiero aquí? El origen del lenguaje no es algo humano, proviene de Dios también, y es algo que estuvo siempre, que de la eternidad hasta para la eternidad. Bueno, puedo hablar de Trinidad, sí, ¿cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo como algo normal, como la perfecta comunión entre tres seres que son el mismo, al final son uno. Y eso es el primer poder del lenguaje, porque al final nos refleja que podemos tener perfecta unión, y al final por eso es que Dios también crea con la voz, para hacer este pacto,
para poder darle un aire de comunión, un aire de comunicación, comunión, se parecen mucho las palabras, me hace mucha gracia eso, pero es como que nos deja como sentir la personalidad de Dios en todo. Al final, como humanos lo hemos tergiversado mucho, pero la naturaleza como tal también nos refleja mucho de Dios, ¿cierto? Como se dice que los animales y que todo siempre adora a Dios es algo normal, porque Dios los creó y al final ellos tampoco se han apartado, siguen adorando a Dios siempre, y la creación gime, clama por Dios todos los días. Y Dios nos crea así, y es porque el lenguaje proviene de Él. Él nos dio este regalo, nos regaló la cualidad propia de Él, que es el lenguaje. Esta cualidad es preciosa y es la comunicación, que existió siempre hasta para la eternidad. Y al final, bueno, como siempre, Dios lo hace de nuevo, nos regala cosas, sin necesidad de... Bueno, lo hace por pura gracia, ¿cierto? Al final el lenguaje es solamente esto, un regalo, tiene mucho poder, sí, pero es esto. Y después en Génesis 1:28 también lo podemos ver, porque dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cierto? Entonces, otra vez Dios hablando, lo hace, pero acá le da no solamente la creación, sino que le da un camino al hombre como tal, al hombre y a la varona, como se le nombra, que también ya había sido creada, pero les da como un camino. La palabra como tal nos refleja mucho del Creador, pero también tiene la capacidad para guiarnos, ¿cierto? Para darnos una senda, para poder darnos un límite. Y al final yo creo que Dios hace esto para que el hombre tampoco se crea mucho el cuento. Bueno, yo tengo la capacidad para hablar, para sojuzgar sobre todo, pero al final también Dios les pone la advertencia sobre los árboles, ¿cierto? Que no puede comer sobre este y le da un tope. Porque Dios es Dios, ¿cierto? Y al final el hombre nunca puede alcanzar a Dios. Pero es como Dios nos da esta capacidad y le deja al hombre señorear. ¿Y cómo lo hace? Cuando el hombre también le da el nombre a las bestias, ¿cierto? Le pone nombre también a Eva, le pone varona, Eva, es como lo mismo. Y les pone nombre a todo. ¿Por medio de qué? Del hablar. Tiene mucho poder, es como cuando vamos a orar y tenemos que orar en voz alta porque declaramos y al final tiene poder, ¿cierto? Al final por eso oramos, como no creo que oremos todo como en misa, así, como todos calladitos, como todos piolas. La gracia es como creernos el cuento, pues somos hijos de Dios, nos creó Dios, tenemos poder y tenemos autoridad y todo porque Jesús vino a hacer eso, ¿cierto? Y al final, conociendo esto, es como, ya, ¿y qué puedo hacer yo al respecto? ¿Cómo lo puedo aprovechar? Me gusta mucho este versículo, en realidad igual es como, me confronta mucho más a mí, yo creo, que como para hacer algo malo, sino que es como, me gusta cuando Jesús habla con los fariseos, porque creo que me involucra mucho lo que soy yo muchas veces, y es algo normal. Los fariseos, bueno, todos sabemos lo que son los fariseos, ¿cierto? Eran hombres en la época de Jesús que conocían mucho de la ley. En la época de 400 años de silencio, que ocurre, desde el último profeta, que era Zacarías, creo, ¿cierto? Hasta que aparece Juan el Bautista, cuando se le aparece el ángel, a Zacarías también, es que aparecen nuevas como ramas del judaísmo, y en eso salen los fariseos, que son como maneras de seguir la ley. Y un montón de leyes, y los fariseos tienen la capacidad de que se saben todo así, al revés y al derecho. Y se las saben todo, ahí son los cegos, como los que están arriba en la jerarquía del judío. Y al final, cuando llega Jesús, hace todo lo contrario. Sus discípulos no son fariseos, son hombres súper humildes, pescadores, publicanos, son como los más malos. Y tenemos que la gente que sigue a Jesús no son los fariseos, porque Jesús va completamente en contra de los fariseos, sino que va como con los más humildes, ¿cierto? Con los que no necesariamente saben. Y les dice en Mateo 12, 34 al 37. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y bueno, volvemos a recalcar lo mismo, el poder que tiene como la palabra, porque no solamente nos involucramos a nosotros, sino que involucramos al resto de todos nosotros, ¿cierto? Es tan simple como que yo me pare acá a, no sé, pues empezar a gritar garabatos al azar y que más de alguno lo va a insultar. Y que empiece a insultar a parte de la iglesia y que va a ser mal, pues, ¿cierto? La gente se va a enojar y va a causar una controversia atroz, ¿cierto? Y solamente por decir unas palabras que al final tienen un significado que realmente cultural muchas veces. Algo tan simple puede crear un problema muy grande.
Y me gusta que le dice esto a los fariseos porque los fariseos también creen que hablan todo bien, po, que dicen las cosas súper bien, que todo lo hacen perfecto. Y muchas veces también por saber mucho de la palabra y el no saber cómo seguirla con el corazón correcto, me refiero a que intentamos hablar lo correcto, pero no vamos más adentro. Recordemos que la palabra también es como la manera de expresar sentimientos y emociones, ¿cierto? Y al final es expresar lo que más dentro tenemos nosotros, como la esencia de cada uno. Todos nosotros, yo lo conversaba con Jesús, somos la manifestación de Dios de una manera distinta, ¿cierto? Porque al final Dios sopla sobre el aliento de vida y es Dios, po. Es como la esencia del ser humano, el que está hecho a semejanza de Dios y que puede reflejarlo de distintas maneras. Por eso cada uno tiene un temperamento distinto, es distinto, su manera de pensar, su manera de creer, distintas cosas. Bueno, siempre guiado por la misma senda que es el Evangelio, ¿cierto? Pero al final de manera distinta. Y eso es la palabra, la capacidad para expresarlo. Entonces no podemos intentar hablar cosas correctas tampoco si al final no tenemos como lo correcto dentro de nosotros. Lo tenemos en un cierto grado, pero muchas veces, bueno, espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? El espíritu es como lo que nos da vida, lo que Dios nos da, la esencia de Dios, y tenemos el alma. El alma muchas veces habla en filosofía que es la construcción social de algo, ¿cierto? Como lo que nos va moldeando con respecto mientras vamos creciendo, lo que nos dicen nuestros papás, lo que nos dicen nuestros amigos, y muchas veces más por los amigos que los papás, que igual es un problema. Pero al final, muchas veces el alma es el que domina sobre el espíritu, y eso tampoco está bien. Pero me refiero a que al final cuando nosotros expresamos cosas vienen del alma, de lo que muchas veces nosotros vamos teniendo como emociones, que son sensaciones súper fuertes, ¿cierto? Y que al final también hay que saber controlarlas. Pero me refiero, ¿y cómo podemos hacer para que el alma esté en lo correcto? Que no hable solamente cosas impulsivas, pues al final, como le dije, como animales, porque somos distintos a los animales, ¿cierto? Y ¿cómo podemos ser guiados por Dios en esto? ¿Cómo podemos ser distintos a los fariseos? ¿Cómo podemos marcar la diferencia de una manera única, yo creo, para no ser como ellos? Porque al final Jesús a los que más maltrató en realidad fue a los fariseos, siempre en amor, ¿cierto? El amor es como lo principal de Dios y creo que nunca tenemos que perder eso. Recordar, Dios nos dio por amor la palabra, nos dio por amor el lenguaje, todo viene por amor y es por amor. Y me gusta eso, porque al final tenemos que recordar que es todo por amor y que nosotros por amor a Dios también tenemos que buscar el bien. Tenemos que buscarlo a Él, tenemos que acercarnos a Él y esto también incluye el cómo nosotros hablamos, el cómo reaccionamos y al final el cómo vivimos. Porque recordemos que la palabra es el reflejo de lo que somos nosotros por dentro, como manifestación de Dios y también cómo nos vamos construyendo a través del tiempo. Y tenemos poder en nuestras palabras, pero hay diferencias entre si estas palabras son provenientes de Dios o únicamente un impulso nuestro. No podemos decir cosas buenas si nosotros no somos sabios tampoco. Si nosotros, bueno, la sabiduría proviene por el temor de Dios, y bueno, es un proverbio, y a lo que me quiero referir es primero que necesitamos acercarnos más a Dios para empezar a cambiar esto, sabiendo el poder que tiene, sabiendo la capacidad que tiene el lenguaje como tal para poder cambiar. Yo creo que, bueno, hoy día me contaron un poco la historia de la iglesia, cómo se fue creando de a poquito, ¿cierto? De a poquito hermanos tomando tener una casita bien humilde y ahora veo hartas personas acá, po. Y es como, al final, imagínense, es como lo mismo. Jesús, de 12 personas, que eran las peores personas quizás capacitadas para la obra, creó los ministerios más grandes que hay, po. De los 12 apóstoles, ¿cierto? Bueno, al final Judas no cuenta porque después se mató, ¿cierto? Pero otro tema. Al final es como, ¿cómo lo hizo Jesús? No tomó los más adecuados, sino que tomó los más receptivos a sus palabras, yo creo. Porque les dijo, ven y sígueme, y le siguieron. Dejaron todo. Uno quería enterrar a su papá, otro quería ir a despedirse y no los dejó, ven para acá. Y al final es como esos, los que tenían hambre, los que realmente querían ir por su palabra, fueron los que tuvieron la capacidad para seguirle y cambiar todo el mundo, por medio de Jesús también. Pero como lo mismo, el principio de su iglesia, de una manera familiar, de una manera única, de algo que es como íntimo, esa es la palabra. Si al final, donde hay comunicación adecuada, hay comunión. Y por eso se refiere a la Trinidad también. Y Dios siempre refleja esto. Y por eso en la iglesia debería ser una comunión constante entre todos. Y todos en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Y tenemos que entender que la capacidad de la comunión para cambiar personas y al final para cambiar el mundo de manera progresiva es súper importante.
Porque Jesús por medio de esto, bueno, y por otras acciones también que tomó, es que pudo hacer que sus discípulos entendieran el mensaje y que por medio del entendimiento del mensaje desde acá adentro, de sus palabras, pudieran ir. Pedro, que al final se había mandado todos los condoros en Pentecostés, se manda uno de los discursos más cuáticos, ¿cierto? Esteban, cuando estaba frente a los jueces, no me acuerdo algo de los romanos, empieza a decir al medio discurso como de la ley, en contra de la ley y Jesucristo, pero todo guiado por el Espíritu Santo. Porque son personas que desde lo poquito, desde lo íntimo con Dios, ¿cierto? Son personas que pueden ir más arriba en sus palabras. Porque al final lo que habla acá no es la persona como tal, es Dios. Y tenemos que entender que esto tiene la capacidad. Pero primero me gustaría ir al ejemplo de lo que es Jesús. Jesús siempre es el centro, yo creo que debe ser el centro de toda la enseñanza, de todo lo que creemos, y Jesús tiene que ser sí o sí el parámetro de nosotros. No hablamos del gran apóstol Pablo, no hablamos de Pedro, no hablamos de las distintas religiones, sino que hablamos de Jesús, porque Jesús tiene que ser al final. La Biblia es la historia de Jesús de principio y fin, ¿cierto? Contándola desde que se manifiesta de distintas maneras y al final es un tema súper complicado. Pero la imagen de Jesús realmente como que me causa algo distinto porque mucha gente se lo imagina como... El otro día estaba hablando con un profesor y un profesor me dice, yo no puedo creer en un Dios que con el dedo todo el día apunta a las personas y las critica y las juzga y las juzga y las juzga. Al final Dios no es así. Me gusta la imagen de Jesús porque es la imagen como íntima de Dios. Bueno, hecha carne al principio, ¿cierto? Rompe un antes y un después con la gracia y Jesús lo que hace es esto. Él puede enseñarnos de una manera personal. Él te dice, sé santo porque yo soy santo. Y eso se conforma con Jesús, porque Jesús fue santo acá, entonces nosotros podemos ser santos. O sea, al final Jesús también fue hombre. Y me gustaría ir a Juan 5:19 primero. El libro de Juan también tiene mucho que ver con la personalidad de Jesús, porque es como el reflejo de lo íntimo que era Jesús, de como lo amoroso, en cuanto a los evangelios. No era 5:19, me equivoqué. Pero vamos a buscar otro, que es el 12:49 al 50. Ah, no, miento. Ya sigo eso. No, vuelvan a Juan 5, es que estaba en Lucas. Entonces, en Juan 5:19 pasa esto. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y ahora sí, al 12 del 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo les hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y aquí nuevamente lo mismo. ¿Cómo nosotros podemos cambiar? Muchas veces, bueno, el año pasado, como experiencia propia, yo luché mucho con lo mismo. Yo crecí en una familia súper legalista, que si no te portáis bien, ya no te compro nada, te voy a castigar y es normal, pues al final el poder castigar a un niño tiene que ser como una manera de hacerlo enseñar, pero muchas veces cambiamos el rumbo. Y el legalismo fue algo que me marcó mucho, al final crecí con mi mamá y con mi hermana únicamente y no crecí sin un papá, eso también me marcó mucho. Y al final mi mamá es como muy correcta, siempre se cree, bueno, mi mamá en realidad sí se porta bien, pero todos tienen sus errores, ¿por cierto? Y al final es como, ya. Siempre tenés que portarte bien, la Biblia sigue los mandamientos, sé correcto, hace lo bueno, sé un niñito tranquilo y al final totalmente yo soy un hombre como súper sanguíneo, súper efusivo y me gusta andar dando jugo por todos lados y totalmente lo contrario. Al final por lo mismo casi siempre me equivoco mucho y me acuerdo que crecí con esa idea y hasta el año pasado yo creo que empecé a mantener una intimidad con Dios más constante y bueno, para mí mandarme condoros era como lo peor, pues. Me mandé un condoro y me acuerdo que estuve pidiendo perdón por una semana tirado de guata al piso. Y al final, poco a poco, Dios me ha hecho entender. Me acuerdo el año pasado tuve un tiempo súper malo, cerca de septiembre hasta diciembre, en el que estuve cometiendo un error de manera constante y que al final yo sabía que estaba mal, po. Pero en eso Dios me seguía hablando. Y más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. Y me seguía hablando, y me seguía hablando. Y yo no quería escuchar más, pero seguía escuchando y cada vez más fuerte. Y al final, ¿qué quiero decir con esto? Que al final Dios siempre va a hablar, ¿cierto? Yo también creo lo mismo. Y hay personas que no creen así, pero Dios siempre va a hablar, a pesar de todo. Y Dios nos busca, pues. Al final la palabra es esto. Es como la intención de Dios de poder crear comunión con nosotros para poder acercarnos. Y pucha, yo creo que al final Jesús sabía lo que iba.
Jesús supo cómo crecer en Dios y seguir constante. Y también trajo la gracia y otro cuento. Pero todo lo que hablaba Dios era lo que el Padre le decía. Porque por esto sus palabras tuvieron el poder de trascender por generaciones. No porque él era el más sabio, porque sí lo era, sino porque fue capaz de decir lo que Dios hablaba y que él lo transmitía. ¿Cierto? Si nosotros tenemos la capacidad para trascender a través del tiempo como iglesias, bueno, como una iglesia, ¿cierto? Es como escuchando a Dios y hablando lo que Dios dice. Si tenemos la capacidad para marcar generaciones completas, como los pequeños que veo acá, como a los jóvenes que somos nosotros, como a la gente más adulta, todos tenemos la misma capacidad para poder hablar, ¿cierto? Y tenemos que entender que al final es solamente por escuchar y por decir, sin cambiar nada. Los grandes avivamientos son algo así. Yo me acuerdo de una predica que escuchaba de un, bueno, no me acuerdo el nombre, lo pueden buscar, pero era un hombre que estuvo ayudando por 3 días y 3 noches. Y, Señor, dame un avivamiento para mi país, mi país, mi país. Y al final, el último día, él sale a predicar. Y cuando predica, al final, iba todo normal, pues. Él estaba predicando, pero al final le empieza la gente a venir, a venir, a venir. Y todos como entendidos de pecado, pues. Todos tirados en el piso, llorando. Y se habla de un avivamiento constante. Durante la semana, en los cultos, la iglesia traía mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente. Tanto que al final el país tuvo que la ciudad tuvo que cerrar cárceles, porque ya no había gente que hiciera mal. Y al final hablamos de que la palabra que Dios nos da, por medio de la entrega que Él nos da y por la capacidad que nosotros le damos para poder moverse a través de nosotros. Porque Dios tampoco nos va a obligar a hacer algo. Pero nosotros tenemos que estar disponibles y dispuestos para que Dios también se pueda mover y pueda hablar. Y al final, esto por medio de la palabra. Y entendiendo que Jesús fue quien fue porque tenía comunión constante con Dios. ¿Cierto? Y la comunión constante es el principio, es el fundamento. Al final tenemos que entender, lo mismo, todo es por amor. Y me gusta mucho relacionar, incluso el título que le puse es Dios, la palabra, el amor y nosotros. Porque todo va relacionado. Al final es como todo un círculo que nos apunta al centro, que es como Jesús. ¿Cierto? Es como un ciclo sin fin, se puede entender. Que al final nos hace entender que todo lo que Dios hace es por amor y en eso va la palabra y el poder que nos da y que es un regalo. Y lo mismo que dije en delante. Pero se entiende, ¿cierto? Tenemos que escuchar a Dios, tenemos que ser guiados por Dios en todo y decir las cosas tal cual Dios las dice. Sabemos que Dios dice todo con amor. Y y algo que me cuestioné mucho, como un dato freak, es como cómo Dios trataba con amor, cómo Jesús trataba con amor a los fariseos y le decía generación de víboras. ¿Cómo puede tratar con amor a alguien que le trata de incrédulo, insensato y le tira como prácticamente los insultos de esa época, ¿cierto? Y al final es porque Jesús hizo todo con amor, porque sabía que la única manera de llegar dentro de ellos, a su corazón, a través de ese orgullo, es como usando esas palabras. ¿Cómo puedo llegar a través del amor, a través de las otras personas, por milagro y por palabras más tiernas, ¿cierto? Pero tenemos que entender que todas las palabras que Él da y que todo lo que va a hacer Dios es por amor también. Entonces, lo mismo de nuevo. La intimidad con Dios que tengamos que tener nos va a hacer hablar, ¿cierto? Y nosotros tenemos la capacidad. Pablo también dice, podemos tener muchos dones, hablar en lengua, el que hable en lengua que las entienda, el que no las entienda que mejor no hable, pero por sobre todo que profeticéis. Y al final la profecía también es un don de Dios por medio de la palabra, ¿cierto? Tanto como los que cantan acá, palabra, porque es boca, es vida, es lo mismo, el lenguaje, comunicación, ¿cierto? Y que puede marcar. Me gustó mucho las alabanzas que tienen porque son muy bíblicas y todo para Dios, ¿cierto? Y al final eso igual crea una manera distinta. Y tenemos que entender que las palabras tienen ese poder de poder marcar y de poder definirnos cómo caminamos, ¿cierto? Si al final esta iglesia ha ido creciendo es por lo mismo, porque ha tenido una buena base bíblica. Y la base bíblica es lo principal porque es la palabra de Dios hecha un libro. Imagínense un Dios infinito manifestándose acá. Pero también tenemos que entender que Dios nos habla constantemente y que nosotros podemos hacerlo constantemente. Y que como Jesús tenemos que hablar lo que Dios dice de manera textual, prácticamente. Y en esto va como el llamado que tenemos cada uno para poder marcar un antes y un después. Que al final es como, ¿qué podemos hacer para ser como Jesús? Al final ese es como el propósito, ¿cierto? El poder caminar como Jesús caminó, el poder seguir a Jesús en todo. Y me gustaría ir a Juan 3, del 29 al 30. De nuevo, Juan. Y acá está Juan el Bautista hablando, y todos sabemos la historia de Juan el Bautista, porque era a los años de silencio de Dios, manda un ángel, profetiza sobre Zacarías que va a tener un hijo, y Juan el Bautista, que dicen que es el espíritu de Elías como
vuelto un hombre que prácticamente se vestía como cavernícola, por ser se vestía con pieles de camello, que comía, no me acuerdo qué comía, pero era muy raro Juan el Bautista, ¿cierto? Y al final lo que pasa, bueno, es que Juan el Bautista marca un antes y un después. Y sabemos que es de los que marca como de los profetas que al final endereza el camino para que venga Jesús, ¿cierto? Y me dice, el que tiene a la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, que está a su lado, le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. ¿Cierto? Y acá hay un llamado súper fuerte. Y dos cosas que quiero tocar. Nosotros somos amigos del esposo, pero también somos la novia, ¿cierto? Y bueno, en la cultura judía, me gusta mucho ir a la cultura judía porque es como a través de lo que Jesús manifestaba, en lo que se movió. Y el amigo del esposo no era solamente el amigo del esposo, ya, compa, despedida de solteros, todos felices, y se va a casar. El amigo del esposo tenía una tarea única. Lo que hacía el amigo del esposo era que se quedaba con la novia mientras el esposo se iba a preparar el lugar. ¿Y qué hacía con la novia? La preparaba, le preparaba las ropas, bueno, le instruía en distintas cosas y la hacía como una mujer agradable a los gustos de ¿quién? Del esposo. Eso es lo que hacía el amigo del esposo y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, por medio de este poder que nos dio Dios, que es la palabra. ¿Cierto? Que cualquiera que tenga palabra de Dios pueda ir y decirle libremente a su novia. ¿Para qué? Para prepararla en amor. Pero también somos la novia. O sea que tenemos que ser receptivos a las palabras de Dios. ¿Cierto? Puede ir alguien, por ejemplo, muchas veces nos cuesta como jóvenes que nos reprendan, que nos digan que estamos haciendo algo equivocado, que nos digan que nos estamos mandando un condoro, porque creemos que lo hacemos todo bien. Y lamentablemente no es así. Costaría que quizá un joven vaya a un hombre más adulto y le diga que está haciendo algo mal. Porque muchas veces el orgullo, no, yo soy el grande. Y tenemos que estar receptivos también como novias de Dios, pues, para poder ser moldeados por Él, para poder crecer, para poder estar aptos, dispuestos, disponibles y todas las cosas que involucra, para poder ser guiados por Dios en todo. Y al final alcanzar como el fin, la meta. Pero tampoco se trata de meta, sino que de caminar con Dios y de ser preparados constantemente para ser una novia agradable, aunque ya lo somos, pero cada vez conforme más a lo que Dios quiere. ¿Cierto? Entonces, como lo mismo, una recopilación. La palabra tiene poder, el lenguaje es la capacidad propia del ser humano para poder comunicarse, para crear y para destruir mundos, ¿cierto? Tenemos la capacidad de poder marcar a una persona. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. ¿Y cómo podemos tener más cuidado con lo que hablamos? ¿Cómo podemos hablar cosas buenas? Al final tenemos que ir a Jesús, ¿cierto? Jesús fue la mejor persona sobre todo el planeta y lo que hizo fue escuchar a Dios y hablar lo que Dios le decía. Y al final a esto va el ser amigos del esposo. Uno no puede ser amigo de alguien si no hay comunicación, ¿cierto? Y la palabra de Dios tiene que ser esto. Una manera en que podamos ser más íntimos entre Él y nosotros. Y que al final nosotros podamos prepararnos entre todos de una manera íntima, de una manera que sea como una comunidad, uno solo, un solo cuerpo, una sola novia. Y que podamos realmente expresar lo que Dios quiere. Y por eso, un palo para mí, y al final algo que todos deberíamos hacer, mantener esto con Dios, que es como escucharlo más. Y estar dispuestos a hablar, no a callarse siempre. Y cada uno escucha a Dios de una manera única. Y eso es algo que he tenido que aprender. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo escuchamos la voz de Dios? Pero es como, cada uno tiene que saber. Cada uno tiene que experimentar cosas con Dios para saber cómo Dios le habla. Y para saber cómo expresar las cosas que Dios quiere que uno hable. Porque Él nos va a guiar. ¿Cierto? Entonces tenemos que empezar a tener esta capacidad. Por sobre todo que profeticéis, decía Pablo. Y hace poco entendí que al final la profecía es como desde la eternidad venga una palabra y marque tu día y al final marca un antes y un después. ¿Cierto? ¿A quién no se le acercó cuando era más joven? Quizá típico, la hermana más viejita con falda larga así, pero poderosa en Dios, ¿cierto? Y que al final lo que hace, te da una palabra y te marca de por vida. Y te dice esto, y esto, y esto, y esto, y tú vas a hacer esto, esto y esto. Y muchas veces me pasó eso cuando era chico. Y yo no lo entendía, porque era más chico. Y ahora quizás veo algunas cosas que Dios me ha mostrado que sí pueden ser eso. Entender que la profecía, y no la profecía como algo místico, sino como el ir y darle una palabra de bendición al hermano, el ir y apoyarlo, el ir y decirle, tú tienes esto bueno y estás haciendo esto mal también. Para poder ir
y entregar amor y poder marcar una persona de por vida también. Al final tenemos ese poder y tenemos esa capacidad de poder hacerlo, y lo invito a eso, a poder ser humildes, a poder amar a Dios por sobre todo. Y amando a Dios, tenemos que amar a Dios por sobre todo para poder hacer lo bueno y hablar lo bueno. Pero no podemos amar a Dios si no tenemos intimidad con Dios tampoco, y eso también involucra el hablar con Dios, que es algo que muchas veces hemos perdido. Pero finalmente eso, tengamos cuidado, mantengamos intimidad y tengamos conciencia del poder que tienen nuestras palabras siempre. Que tenemos que ser como Jesús y ser humildes, saber que tenemos que preparar, pero que tenemos que ser preparados también, en todo momento. Y eso, tenemos que tener cuidado, amar a Dios siempre. Que sea el centro siempre, ¿ya? Que podamos amar a Dios por sobre todo. Y eso. Ahora para terminar, o sea, ahora me gustaría orar también por lo personal. Muchas gracias a Dios porque puedo estar acá, porque puedo entregar esto. Y te doy gracias porque es una palabra tuya, que no es algo que viene de mí, y te pido que podamos ser receptivos a esto, que podamos cambiar muchas cosas malas que tenemos, que podamos entender que tus palabras tienen que ser para bien, y que son para bien, y que no nos quedemos callados, que empecemos a hablar y que empecemos a vivir lo que tú nos hablas también. Que podamos empezar a ser una novia que te agrada, que busca lo que tú quieres, que podamos dejarnos preparar y preparar también, Señor. Que podamos reflejarte en medio de todo y que tú nos guíes siempre. Enséñanos a tener intimidad contigo, enséñanos a caminar contigo y a poder vivir contigo. Que si nos guías a hablarle a alguien en la calle, lo podamos hacer. Que si nos guías a hablar acá en la iglesia, lo podamos hacer. Danos valentía, Dios, para poder tomar decisiones, de poder hablar, de poder empezar a marcar vidas, de poder entender que tenemos el poder para poder marcar una persona, para poder trascender, para poder crear un antes y un después, porque tú nos diste este poder, porque es un regalo tuyo. Muchas gracias, Dios, porque tú hablaste y porque es palabra tuya. Y porque yo creo que sobre esta iglesia vas a hablar mucho más, y que los vas a guiar, y que vas a traer un tiempo cada vez más fuerte, más en el que te puedas mover de una manera única, Señor, donde tu espíritu va a prevalecer y que tus fundamentos los van a mantener firmes en cada momento, Señor. Muchas gracias por esta iglesia, por la intimidad que tiene contigo, por la fuerza que tiene contigo en la palabra, y porque yo tengo fe y confío en el Dios que tengo, en que la obra que Él empezó aquí la va a terminar. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén.